Buenas noches, me llamo Marcos. Espero que estén bien, seré el narrador del relato esta noche. Me gustaría saber desde qué ciudad nos escuchan. Les pido que primero se suscriban al canal y dejen un comentario. Se los agradezco desde ya. En el verano de 1992, en un pueblo de los Altos de Jalisco llamado San Ginés de la Sierra, un joven doctor fue obligado a firmar un acta de defunción que mentía. Una conspiración de silencio, sellada con tequila y miedo en la sacristía de una iglesia, decidió que la verdad era más peligrosa que el monstruo que cazaba en los campos. El aire olía a tierra húmeda y a un hedor dulzón que se pegaba a la ropa, un olor que el perfume del agave cocido no podía ocultar. Los informes oficiales culparon a Pinto, un animal salvaje, pero todos sabían que los animales no arrancan las puertas de los autos, y es que en San Ginés hay pactos que ni la muerte se atreve a romper. El doctor Elías Varela arrastra sus 68 años por las calles de Guadalajara como un fantasma que ha decidido quedarse un poco más. Su vida es un santuario de orden metódico, una fortaleza construida con rutinas precisas para mantener a raya los recuerdos que acechan en las sombras de su mente. Cada mañana, el café negro sin azúcar, la lectura del periódico de principio a fin, la caminata por el mismo parque. Sus vecinos lo saludan con una mezcla de respeto y distancia, atribuyendo su aire permanentemente lúgubre a décadas de tratar con la enfermedad y la muerte. No saben que su aislamiento no es una consecuencia de su profesión, sino una penitencia autoimpuesta, un castigo silencioso por un pecado de omisión cometido hace 30 años, en un pueblo que la memoria colectiva ha preferido olvidar. Él no olvida. La memoria es una cicatriz que le duele con cada cambio de clima. Antes de continuar, suscríbete y cuéntanos desde qué parte de México o del mundo estás viendo esto. Su departamento en la colonia Chapalita es tan impersonal como la habitación de un hotel de paso. Muebles funcionales, paredes desnudas, ni una sola fotografía familiar a la vista. Es el espacio de un hombre que no quiere dejar rastro, que teme que cualquier ancla emocional pueda arrastrarlo de vuelta a las profundidades de las que a duras penas logró escapar. La única concesión a su pasado es una biblioteca repleta de textos médicos, volúmenes pesados y encuadernados en piel que huelen a polvo y a verdades anatómicas. Pasa horas releyendo sobre patologías, sobre las lógicas y predecibles maneras en que el cuerpo humano falla. Es su forma de reafirmar que el mundo se rige por reglas, que todo tiene una explicación científica, una vana intentar de borrar la evidencia de aquella vez en que la ciencia se arrodilló, humillada y sangrante, ante lo imposible. Físicamente, Elías es un hombre que se ha encogido dentro de su propia piel, la espalda encorvada, las manos, antes firmes y precisas con el bisturí, ahora tiemblan ligeramente al sostener la taza de café, pero son sus ojos los que delatan la verdadera erosión, hundidos, rodeados de una red de arrugas que no son de risa, sino de vigilias interminables. En ellos habita una fatiga que no tiene que ver con la edad, una cautela animal, como si esperara permanentemente que algo surja de la oscuridad. Es la mirada de un vigía que abandonó su puesto hace mucho tiempo, pero que sigue escudriñando el horizonte por pura costumbre, sabiendo que el monstruo que debía detener sigue ahí afuera, paciente, esperando el momento de volver a cazar en la noche y en el olvido de los hombres buenos. El silencio es su compañero más constante, un silencio denso, pesado, que no trae paz sino que amplifica los sonidos del pasado. El crujido de la madera del piso por la noche le recuerda a ramas secas rompiéndose bajo un peso antinatural. El ladrido lejano de un perro le eriza la piel, transportándolo a un lugar donde esos ladridos se interrumpían, con un chillido ahogado y un silencio repentino y aterrador. Ha aprendido a vivir con estos ecos, a funcionar a través de ellos. Se ha convertido en el curador de su propio museo del horror, un museo de un solo visitante, donde cada objeto, cada sonido, es un artefacto de su cobardía. Sabe que la verdad no lo liberará. La verdad es una bestia que, una vez suelta, lo devoraría a él primero por haberla mantenido encadenada tanto tiempo. En 1992, Elías era un hombre distinto, un joven médico lleno de confianza en la razón, recién llegado a San Ginés de la Sierra, un pueblo enclavado en los Altos de Jalisco que parecía suspendido en el tiempo. Era un lugar de devoción palpable y tradiciones inamovibles, donde la vida olía a agave cocido y a incienso de iglesia. Él llegó con la arrogancia de la ciencia, creyendo que podía curar los males del cuerpo y desmitificar los miedos del alma con lógica y penicilina. No podía estar más equivocado. San Ginés
No necesitaba un médico, necesitaba un confesor, un cómplice. El pueblo no estaba enfermo del cuerpo, sino del alma, carcomido por un secreto que se transmitía en susurros de generación en generación, un pacto sellado con sangre para mantener la apariencia de paz. Elías no fue una víctima directa de la criatura. Su tragedia fue mucho más íntima y duradera. Se convirtió en el arquitecto de la mentira que cubrió el horror. Fue el hombre que tuvo que mirar los cuerpos desgarrados, la carnicería que desafiaba cualquier explicación forense, y luego escribir ataque de animal salvaje en el acta de defunción. Cada firma era un clavo más en el ataúd de su propia conciencia. Cada palabra de consuelo a una familia en duelo era perjurio. Mintió a madres, a padres, a hijos. Les dio una explicación simple para un horror inenarrable, una pastilla de placebo para una herida que gangrenaba el corazón mismo de la comunidad, y por eso ahora vive en este exilio autoimpuesto, porque el rostro de cada persona a la que engañó lo persigue en sueños. Su reclusión es un intento de cuarentena. Se ha aislado para proteger al mundo de la verdad que carga, una verdad que él considera una plaga. Cree que si habla, la infección se propagará, destruyendo no solo la falsa paz de San Ginés, sino la frágil cordura de aquellos que, como su hijo, todavía creen en un mundo donde los monstruos no son reales. Su silencio es, en su mente retorcida por la culpa, un último acto de servicio médico, un juramento hipocrático pervertido. Primero, no hacer más daño, pero el daño ya está hecho, y la herida dejada sin tratar durante 30 años ha comenzado a supurar, amenazando con una septicemia que lo consumirá todo. Él lo siente como un médico siente la fiebre en un paciente. La rutina es su única defensa, el único ritual que le queda, el orden de los libros en el estante, la ropa doblada con precisión militar, los horarios de comida inalterables. Es la jaula que ha construido alrededor del caos que lleva dentro. Teme que si un solo elemento de su rutina se altera, la estructura entera colapsará y el pasado se derramará como una hemorragia imparable. Por eso se aferra a la monotonía, a la predecibilidad de sus días. Es el comportamiento de un veterano de guerra que sigue cavando trincheras en el jardín de su casa, preparándose para una batalla que para todos los demás ya terminó, pero que para él se sigue librando cada noche en el oscuro campo de su memoria. A veces, desde su ventana, observa a las familias en el parque. Ve a los padres con sus hijos y un dolor sordo le oprime el pecho. Piensa en su propio hijo, Mateo, un periodista de investigación tan terco e idealista como lo era él a su edad. La distancia entre ellos es otro de los muros de su fortaleza, uno que construyó para protegerlo. No sabe que es precisamente ese hijo, esa encarnación de la verdad que él mismo traicionó, quien está a punto de tomar un pico y una pala y empezar a cavar en los cimientos de la mentira que su padre construyó. El pasado no, está muerto, ni siquiera es pasado, y está a punto de llamar a la puerta. El final del día es el peor momento. La luz del sol se retira y las sombras se alargan, volviéndose depredadoras. La ciudad se ilumina con miles de luces anónimas, pero en el departamento de Elías la oscuridad se siente más densa, más personal. No enciende las lámparas de inmediato, se sienta en su sillón y deja que la penumbra lo envuelva como un sudario. Es en estos momentos cuando los rostros de San Ginés regresan con más claridad. El del alcalde, el del jefe de policía, el del párroco y los rostros de los muertos. Cierra los ojos, pero están ahí, grabados en el interior de sus párpados. La calma antes de la tormenta está por terminar. La llamada que lo cambiará todo es inminente. El teléfono sonó, su estridencia cortando el silencio sacramental de la tarde. Elías Varela sintió un vuelco en el estómago, un reflejo condicionado por años de asociar las llamadas inesperadas con malas noticias. En la pantalla, el nombre de su hijo, Mateo. Por un instante dudó. Una parte de él, la parte cobarde que había gobernado su vida durante 3 décadas, le gritó que no contestara, que dejara que el buzón de voz se tragara lo que fuera que viniera. Pero la otra parte, el padre, el médico que aún vivía en algún rincón atrofiado de su ser, extendió la mano temblorosa y contestó. La voz de Mateo era enérgica, llena de esa emoción que un periodista siente cuando olfatea una buena historia, y entonces pronunció el nombre prohibido. San Ginés de la Sierra. Fue como si una llave girara en una cerradura oxidada dentro de su pecho. Mateo hablaba de una serie de ataques de animales sin resolver, un patrón que se remontaba a décadas atrás, con picos de actividad cada cierto tiempo. Mencionó un caso reciente en las afueras del pueblo y cómo los detalles le recordaban a archivos que había desenterrado de 1992. Para Mateo, era un rompecabezas fascinante, un misterio periodístico. Para Elías, cada palabra era una palada de tierra removida de la tumba,
donde había enterrado su pasado. Sintió que el aire se enrarecía en la habitación, que las paredes se acercaban. Trató de mantener la voz firme, de sonar como un padre preocupado pero racional. Le dijo que eran leyendas locales, histeria de pueblo chico, que no perdiera el tiempo. Pero la mentira, antes tan fácil, ahora se le atoraba en la garganta como un hueso. Al colgar el teléfono, el temblor de sus manos se había vuelto incontrolable. Tuvo que apoyarse en la pared para no caer. El sudor frío le perlaba la frente. Su fortaleza de rutinas y silencio había sido violada. La cuarentena había terminado. El patógeno, la verdad, estaba activo de nuevo. Caminó hasta el baño y se miró en el espejo. No vio a un médico retirado de 68 años. Vio al joven doctor aterrorizado de 38, con los ojos desorbitados por el horror y la camisa salpicada de una sangre que no era suya. El reflejo parecía acusarlo, susurrarle la palabra que lo había definido desde entonces: cómplice. Se mojó la cara con agua helada, pero el ardor en su interior no se apagaba. Era el fuego de la culpa reavivado. Los síntomas del trauma, cuidadosamente reprimidos durante años, regresaron con una violencia brutal. Esa noche no pudo dormir. Cada sombra en su habitación adoptaba formas grotescas y alargadas. El viento que silbaba en la ventana sonaba como un lamento inhumano. Cerraba los ojos y veía fragmentos de memoria, el brillo de unos dientes demasiado grandes a la luz de la luna, el olor dulzón y metálico de la sangre mezclado con el de la tierra húmeda, la textura de una herida que no parecía hecha por garras, sino por algo que había desgarrado la carne con una furia inteligente y metódica. Eran las sensaciones que sus libros de medicina no podían explicar, las variables que su ciencia no podía procesar. El horror original estaba despertando de su letargo. Decidió que debía detener a su hijo, no por proteger el secreto de San Ginés, sino por protegerlo a él. Sabía de lo que eran capaces los guardianes del pacto. Sabía que la familia fundadora, cuyo nombre nunca se pronunciaba en voz alta en conexión con la oscuridad, movería cielo y tierra para mantener su enfermedad en privado. Su poder no había disminuido con los años, se había arraigado más como un tumor maligno. Mateo, con su grabadora y su idealismo, sería aplastado, no por el monstruo que cazaba en los campos de agave, sino por los monstruos que vestían trajes, que se sentaban en las bancas de la iglesia y que controlaban cada aspecto de la vida y la muerte en ese pueblo. Elías tenía que salvar a su hijo de la verdad. Empezó a buscar en su propio pasado, en los rincones olvidados de su departamento. En el fondo de un viejo baúl, bajo mantas apolilladas, encontró una caja de metal. Dentro, los últimos vestigios de su vida en San Ginés, un mapa del municipio con varias zonas marcadas en rojo, unas cuantas fotografías descoloridas de paisajes de 1900, agave, y una sola acta de defunción, la de un joven llamado Ricardo que nunca entregó. En la causa de muerte, Elías había escrito la verdad en un ataque de rebeldía antes de ser doblegado, desmembramiento por atacante de naturaleza desconocida y fuerza sobrehumana. Sostener ese papel era como sostener un fantasma. Era la prueba tangible de su momento de valentía, justo antes de su rendición incondicional. La paranoia comenzó a instalarse. Sentía que lo observaban. Un carro estacionado por demasiado tiempo al otro lado de la calle. Una llamada con solo silencio al otro lado de la línea. ¿Era real? ¿O era su mente, fracturada por el regreso del trauma, la que le jugaba una mala pasada? ¿Era posible que el pacto de San Ginés tuviera tentáculos tan largos como para llegar hasta su exilio en Guadalajara? La idea no era descabellada. El poder de esa familia se construía sobre el miedo, y el miedo es un arma de largo alcance. Se dio cuenta de que nunca había escapado realmente. Había estado en una celda con la puerta abierta, demasiado asustado para salir, y ahora los carceleros venían a recordarle que seguía siendo su prisionero. El conflicto interno lo estaba desgarrando. El juramento de proteger la vida, su deber como padre, chocaba frontalmente con el instinto de supervivencia que lo había mantenido callado. Exponer la verdad significaba poner a Mateo en un peligro mortal. Mantener el silencio significaba dejar que su hijo caminara ciegamente hacia la misma trampa que lo había capturado a él. Era una elección imposible, un dilema ético diseñado en el infierno. Por primera vez en 30 años,
Se arrodilló. No rezó a un Dios en el que ya no creía, sino que se rindió al peso de su propia impotencia, con la cabeza entre las manos, mientras los sollozos secos y silenciosos de un hombre que se olvidó de llorar sacudían su cuerpo. Mateo volvió a llamar 2 días después. Su voz había cambiado. La excitación periodística había sido reemplazada por una nota de confusión y un toque de miedo. «Papá, aquí hay algo raro», dijo. «La gente no quiere hablar. Me miran como si fuera un fantasma. El jefe de la policía me sugirió que me fuera por mi propia seguridad. Dijo que hay animales peligrosos sueltos». Elías sintió un escalofrío. Era el mismo discurso, las mismas palabras veladas que le habían dicho a él. El mecanismo de defensa del pueblo se había activado. Habían detectado al cuerpo extraño, al investigador, y el sistema inmunológico de la conspiración se preparaba para expulsarlo o para destruirlo. La sospecha de que algo que debía estar muerto había vuelto se solidificó en su mente. No era solo el pasado resurgiendo, era el ciclo repitiéndose. Los picos de actividad de los que hablaba Mateo. ¿Cuántas veces en esos 30 años se había repetido la carnicería en silencio? ¿Cuántos cuerpos más habían sido enterrados bajo la misma mentira que él ayudó a construir? Se sintió cómplice no solo de los asesinatos de 1992, sino de todos los que habían venido después. La carga de su culpa se multiplicó, volviéndose insoportable. Ya no se trataba solo de su conciencia o de su hijo, se trataba de detener la sangría. La decisión final llegó en mitad de la noche, durante una pesadilla particularmente vívida en la que veía a Mateo tirado en un campo de agave, con los ojos abiertos y vidriosos, y una figura oscura e informe agazapada sobre él. Se despertó con un grito ahogado, el corazón martilleándole en el pecho. Se levantó, encendió todas las luces del departamento, desafiando a las sombras. Caminó hacia el teléfono. Ya no había opción. No podía ir a San Ginés. Sería un hombre muerto antes de llegar a la plaza del pueblo, pero podía traer a su hijo de vuelta. Podía contarle una historia, la verdad, no como periodista, sino como su padre. Preparó el escenario para su confesión. Sacó la caja de metal y dispuso su contenido sobre la mesa del comedor. El mapa, las fotos, el acta de defunción. Cada objeto era una estación en su propio Via Crucis. Hizo café, el mismo café negro y amargo de todas sus mañanas, pero esta vez no era parte de la rutina que lo protegía, sino el combustible para la tarea más difícil de su vida. Iba a realizar la cirugía más compleja de su carrera, extirpar una mentira de 30 años de antigüedad, sabiendo que el procedimiento podría matar al paciente, que en este caso era la imagen que su hijo tenía de él, del mundo y de la justicia. La reacción física al estrés era extrema. Sentía náuseas, mareos. Su cuerpo, viejo y cansado, se rebelaba contra la decisión de su mente. Era el miedo primordial a enfrentar las consecuencias de sus actos. El miedo a la criatura era una cosa, un terror visceral y directo. Pero el miedo al juicio en los ojos de su propio hijo era algo mucho más profundo y devastador. ¿Lo entendería? ¿Lo perdonaría? Se dio cuenta de que no buscaba el perdón. El perdón era un lujo que no merecía. Lo que buscaba era algo mucho más básico, la supervivencia de su estirpe, la salvación de su único hijo. Cuando marcó el número de Mateo, su voz era la de un hombre que va a dictar su testamento. «Hijo», dijo, sin rodeos, «sal de San Ginés, ahora mismo. Ven a Guadalajara. Hay algo que tienes que ver. Hay algo que tengo que contarte sobre 1992. La verdad. Y no te va a gustar». Hubo un silencio al otro lado de la línea. Un silencio cargado de preguntas y de una nueva clase de respeto. Mateo, el periodista, había reconocido el sonido de una fuente a punto de romperse, de una historia a punto de explotar. «Voy para allá», dijo simplemente. Elías colgó y miró por la ventana. La noche de Guadalajara era un mar de luces indiferentes. Allá afuera, la vida seguía, ajena al drama que estaba a punto de desatarse en su pequeño departamento. Se sintió increíblemente solo, como el único hombre despierto en un mundo dormido. El peso del deber, el que había abandonado hacía tanto tiempo, regresaba a sus hombros. No era el deber de un médico, sino el de un testigo, el único testigo que quedaba dispuesto a hablar, aunque su voz temblara y sus palabras solo trajeran más oscuridad y dolor. El despertar del pasado no fue un proceso gradual, fue una explosión, una detonación controlada que él mismo había activado. El silencio antes de la tormenta había terminado. Ahora solo quedaba esperar a que la tempestad llegara a su puerta, encarnada en la figura de su hijo, y entonces el horror tendría que ser nombrado, la bestia tendría que ser descrita, el pacto tendría que ser revelado. La cuenta atrás para el fin de su larga y silenciosa mentira había comenzado, y con cada segundo que pasaba, el miedo crecía,
pero también una extraña sensación de alivio. La agonía de la espera estaba por terminar. La memoria de Elías lo transportó de vuelta a San Ginés, a la versión más joven e ingenua de sí mismo. Recordó el calor sofocante de su primer verano allí, el aire denso con el aroma dulzón del agave cociéndose en los hornos de las tequileras. La ciudad parecía una postal de un México perdido en el tiempo. La imponente parroquia de cantera rosa, el kiosco de la plaza principal donde los viejos jugaban ajedrez, las casonas coloniales con sus patios llenos de bugambilias. Era un lugar donde la fe y la tradición formaban un caparazón protector alrededor de la comunidad. Él, con su maletín de cuero y sus certezas científicas, se sentía como un misionero de la razón en una tierra de mitos. ¡Qué arrogancia la suya! No sabía que estaba caminando sobre la fina capa de tierra que cubría una fosa común. El primer llamado llegó una madrugada de julio. El cuerpo de un gimador, un trabajador del campo, había sido encontrado al borde de una plantación. El jefe de la policía, un hombre corpulento y de pocas palabras llamado Robles, lo llevó en su camioneta destartalada. La escena era irreal. La niebla de la mañana se aferraba al suelo y el cuerpo yacía en una postura antinatural, como una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos. Elías se arrodilló para examinarlo y el horror lo golpeó con la fuerza de un golpe físico. No era un ataque animal, las heridas eran demasiado precisas y a la vez demasiado salvajes. El fémur, uno de los huesos más fuertes del cuerpo, estaba partido como una rama seca. Había marcas de mordedura, sí, pero la mandíbula que las había hecho tenía que ser de un tamaño y una fuerza imposibles. Robles lo observaba en silencio, con una expresión indescifrable en su rostro curtido. Un puma, seguramente, dijo el policía, pero su tono carecía de convicción. Era una línea que estaba recitando. Elías, todavía en shock, negó con la cabeza. Le habló de la falta de marcas de garras consistentes, de la forma en que el torso había sido desgarrado, como si algo hubiera metido las manos y tirado en direcciones opuestas. Era una carnicería metódica, una furia que iba más allá del instinto de un depredador. Robles solo asintió lentamente. En el acta, doctor, ponga ataque de animal salvaje. Es mejor para todos. Para mantener la calma. Fue la primera pieza de la mentira, y Elías, confundido y superado por la situación, la aceptó sin discutir. 2 semanas después, el horror escaló. Una pareja de adolescentes que se habían escapado para verse a escondidas en un camino rural. El carro estaba destrozado, la puerta del conductor arrancada de sus bisagras. La chica estaba dentro, en estado catatónico, cubierta de sangre que no era suya. Al chico se lo habían llevado. Lo encontraron a 100 metros. En el campo. La escena era aún peor que la del gimador. La violencia había sido exponencialmente mayor, un frenesí de destrucción. Esta vez Elías sintió un miedo frío y paralizante. Esto no era un asesino en serie. La fuerza necesaria para hacer algo así no era humana. Era algo más, algo antiguo y hambriento que vivía en las sombras de ese pueblo piadoso. Esa misma noche fue convocado, no en la comandancia ni en la presidencia municipal. La cita fue en la sacristía de la iglesia, un lugar que olía a cera, vieja y a secretos guardados bajo llave. Allí lo esperaban los 3 pilares que sostenían el pueblo: el alcalde, un descendiente directo del fundador de la ciudad, el jefe Robles y el padre a cargo de la parroquia, un hombre anciano de ojos astutos. Le ofrecieron tequila en un vaso de veladora. Entonces le contaron la verdad. No hablaban de un hombre lobo, ni de una maldición. Usaban términos casi clínicos, como si hablaran de una enfermedad crónica. Una aflicción en la sangre, dijo el Liebesynthesis, alcalde, una condición hereditaria en nuestra familia, incontrolable, impredecible, un demonio genético. Le explicaron que por generaciones la familia fundadora había portado esta anomalía. Un miembro de cada generación, a veces ninguno, manifestaba la crisis, una transformación grotesca, una explosión de crecimiento muscular y óseo que convertía a un hombre en una parodia monstruosa de la forma humana, una máquina de matar impulsada por un dolor y una furia incomprensibles. Le contaron cómo lo habían manejado en el pasado, con encierros, con viajes largos y oportunos del familiar afectado y a veces con encubrimientos como el que ahora le pedían a él. Su paz, la prosperidad de San Ginés, dependía de mantener el secreto. Su reputación, la base de su poder, no podía mancharse con la verdad de que el monstruo que cazaba en sus tierras era uno de los suyos. Elías escuchaba, paralizado entre el terror y la incredulidad. Como hombre de ciencia, su mente buscaba explicaciones. Una forma desconocida de rabia, un trastorno priónico, una mutación genética extrema, pero nada encajaba con la realidad de los cuerpos que había visto. Lo que le pedían
Era impensable convertirse en parte de la conspiración, usar su autoridad médica para validar la mentira. Le dejaron claro que no tenía opción. Su contrato con el pueblo, su seguridad, incluso la de su familia lejana, dependían de su cooperación. Se sintió atrapado, un insecto en una telaraña tejida con poder, dinero y un miedo ancestral. Esa noche, al aceptar, vendió su alma. Los días que siguieron fueron una pesadilla de vigilia. La tensión en San Ginés era palpable. El miedo se filtraba por debajo de las puertas. Se organizaron grupos de vigilancia, hombres con escopetas y machetes que patrullaban las calles por la noche, borrachos de miedo y de aguardiente. Elías temía que se mataran entre ellos, que el pánico causara más muertes que la propia criatura. Él tenía que atender a los que sufrían de crisis nerviosas, recetar sedantes a las mujeres que no podían dormir y en todo momento mantener la farsa. Es un animal grande, pero lo encontraremos, se oía decir, con la boca seca y el corazón encogido. Cada palabra era un acto de traición a sí mismo. Comenzó a observar a los miembros de la familia fundadora, buscando una señal, un indicio de quién era el portador. ¿Era el joven heredero que acababa de regresar de estudiar en el extranjero? ¿El tío solitario que vivía recluido en la hacienda familiar? Todos parecían normales, pilares de la comunidad. Y eso era lo más aterrador. El monstruo no era un extraño, un otro al que se pudiera señalar y cazar. Era un vecino, un patrón, un benefactor del pueblo. El mal no venía de fuera, había nacido y crecido allí, en el corazón mismo de San Ginés. Esta verdad era más monstruosa que cualquier criatura de la noche. Los detalles sensoriales de ese tiempo se grabaron a fuego en su memoria. El silencio antinatural del campo por la noche, ya no interrumpido por el canto de los grillos. El olor a ozono en el aire después de que la criatura había pasado, como si su mera presencia alterara la atmósfera. Un día, mientras caminaba cerca de uno de los lugares de ataque, encontró una huella en el lodo. No era de un animal ni de un hombre. Era demasiado grande, con dedos largos y delgados que terminaban en una garra profunda. Pero lo más inquietante era la forma del talón y el arco, inequívocamente humanos en su estructura. La guardó en su memoria como la prueba física de la abominación. El silencio de las autoridades era ensordecedor. Mientras el pueblo entraba en pánico, los líderes actuaban con una calma calculada, emitiendo comunicados que minimizaban el peligro. Era un teatro del absurdo. Sabían lo que estaba pasando, sabían quién era el responsable, pero estaban dispuestos a sacrificar a ciudadanos anónimos para proteger el nombre de una familia. Elías se dio cuenta de que el pacto no era solo para ocultar al monstruo, sino para preservar el orden social, la jerarquía de poder que los mantenía en la cima. Las vidas de los gimadores y los adolescentes eran un precio aceptable a pagar por la estabilidad de su pequeño reino. El horror se hizo progresivo, cada ataque más audaz que el anterior. La criatura parecía estar probando sus límites, acercándose cada vez más al centro del pueblo. Ya no cazaba solo en los caminos rurales lejanos. Un perro fue encontrado despedazado en el patio trasero de una casa a solo 2 cuadras de la plaza principal. El pánico se convirtió en histeria. La gente empezó a clavar tablones en sus ventanas. San Ginés de la Sierra, el pueblo de la paz y la piedad, se había convertido en una fortaleza sitiada desde dentro. El enemigo estaba en casa y nadie sabía qué rostro tenía durante el día. El clímax de la memoria de Elías, el recuerdo que reprimía con más fuerza, fue la noche del ataque a la casa del juez. Una figura prominente, un hombre cuya muerte no podía ser barrida bajo la alfombra con la misma facilidad. Elías fue uno de los primeros en llegar. La puerta de la casa había sido derribada. Dentro, la escena era dantesca, y en medio del caos, por una ventana que daba a los campos de agave, vio una silueta recortada contra la luna. Era alta, encorvada, con miembros que se movían en ángulos imposibles. Se giró por un instante, y en la oscuridad, Elías creyó ver el brillo de unos ojos. Ojos que no eran de bestia, sino humanos, y que contenían una agonía y un odio insondables. Esa imagen rompió algo dentro de él. La abstracción del paciente y la enfermedad se hizo añicos. Lo que vio fue una abominación, una perversión de la naturaleza que no merecía protección ni secretos, solo erradicación. Pero era demasiado tarde, ya era parte del engranaje. Tuvo que realizar la autopsia del juez, mentir en su informe y asistir al funeral, donde el alcalde dio un discurso elogiando al hombre y prometiendo justicia. La hipocresía era tan densa que casi podía ahogarlo. Se sintió sucio,
contaminado por la complicidad. Su ciencia, su lógica, su moral, todo había sido devorado por el secreto de San Ginés. Poco después del funeral del juez, los ataques cesaron tan misteriosamente como habían comenzado. El pueblo, lentamente, exhaló el aire que había estado conteniendo. La normalidad regresó, pero era una normalidad frágil, construida sobre tumbas sin nombre y preguntas sin respuesta. El joven heredero de la familia fundadora fue enviado a una clínica especializada en 1900, Europa. Nadie preguntó por qué. El pacto de silencio se había reafirmado más fuerte que nunca. Elías sabía que no podía quedarse. Cada calle, cada rostro era un recordatorio de su fracaso. Empacó sus cosas y se fue, huyendo no del monstruo, sino de sí mismo. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora continuamos con el vídeo. Esa huida fue el comienzo de su larga penitencia. Se sumergió en el anonimato de la gran ciudad, esperando que el ruido y la multitud ahogaran los susurros del pasado. Pero el silencio institucional de San Ginés lo había seguido. Un silencio que no era ausencia de sonido, sino una presencia activa, una fuerza que aplastaba la verdad. Había aprendido de la peor manera que el mal no siempre es ruidoso y caótico. A veces, el mal más profundo es silencioso, ordenado, y tiene el rostro de hombres buenos que eligen no hacer nada. El recuerdo de los cuerpos nunca lo abandonó. Como médico, había visto la muerte en muchas formas, pero siempre había tenido una causa lógica, una explicación patológica. La muerte en San Ginés era diferente. Era una muerte teológica, una muerte que hacía preguntas sobre la naturaleza del bien y del mal, sobre la existencia de un Dios que permitiría tales cosas. Había perdido no solo su integridad, sino también su fe en un universo ordenado y comprensible. El monstruo le había robado más que la paz, le había robado el sentido. Ahora, 30 años después, al prepararse para contarle todo esto a su hijo, Elías sintió el peso de cada uno de esos días de silencio. Cada amanecer que no habló, cada noche que guardó el secreto, se acumulaba sobre él. La confesión no sería una liberación, sería simplemente la transferencia de una carga. Estaba a punto de infectar a su propio hijo con el conocimiento que lo había envenenado a él. Era un acto a la vez de amor supremo y de egoísmo terrible, pero era el único camino que le quedaba para intentar redimir no su alma, sino al menos su sangre. Elías eligió un viejo café en Tlaquepaque para el encuentro, un lugar neutral, lleno del ruido de la vida cotidiana que contrastaba violentamente con el silencio que estaba a punto de romper. Cuando Mateo llegó, sus ojos de periodista brillaban con anticipación y una pizca de preocupación. Vio la caja de metal sobre la mesa y su expresión se agudizó. Elías, por su parte, se sentía como un paciente a punto de recibir un diagnóstico terminal. Había ensayado las palabras en su mente 1000 veces, pero ahora que el momento había llegado, su garganta estaba seca. La batalla no sería contra una criatura de la noche, sino contra 30 años de mentiras y el abismo que éstas habían creado entre él y su hijo. La mesa del café era su trinchera final. No comenzó con el monstruo. Esa habría sido la salida fácil, la que lo pintaría como una víctima de las circunstancias. En cambio, comenzó con su propia complicidad. Le habló de su llegada a San Ginés, de su arrogancia y de la noche en la sacristía. Describió con un detalle casi masoquista la presión, el miedo y la debilidad que lo llevaron a aceptar el pacto. Se pintó a sí mismo no como un testigo forzado, sino como un colaborador. Quería que Mateo entendiera que la monstruosidad humana, la corrupción del poder y la cobardía de los hombres buenos era el ecosistema que permitía que la bestia prosperara. Vio la primera sombra de decepción cruzar el rostro de su hijo. Luego abrió la caja, puso sobre la mesa el mapa amarillento y señaló las áreas marcadas en rojo. Aquí encontraron al gimador, aquí a la pareja de novios, y aquí la casa del juez. Su dedo temblaba ligeramente. Después sacó el acta de defunción que nunca archivó. Se la entregó a Mateo. Lee la causa de muerte que escribí esa primera noche, antes de que me quebraran. Mateo leyó las palabras en voz baja. Desmembramiento por atacante de naturaleza desconocida y fuerza sobrehumana. Levantó la vista, y la confusión en sus ojos era ahora palpable. La historia oficial de los ataques de animales que había estado investigando se desmoronaba frente a él. Elías procedió con la precisión de un cirujano exponiendo un tumor. Usó su conocimiento médico para demoler la mentira. Ningún puma puede fracturar un fémur de esa manera, Mateo. La torsión, la fuerza compresiva, no corresponde a ninguna fauna local, y el arrancamiento de la puerta del carro, ¿qué animal hace eso? La policía lo sabía, todos lo sabían. Hablaba en un tono bajo,
intenso, como si estuviera presentando evidencia en un juicio que solo existía en esa mesa. Estaba desnudando no solo el secreto de un pueblo, sino su propia vergüenza profesional. Admitía haber violado cada principio que juró defender y lo hacía para salvar al único principio que le quedaba, su hijo. La incredulidad de Mateo comenzó a ceder, reemplazada por un horror silencioso. Escuchaba a su padre, el hombre que siempre había sido una figura distante y controlada, hablar de cosas que pertenecían al reino de las pesadillas. La transformación de Elías era tan impactante como la historia que contaba. El médico racional y escéptico estaba describiendo lo imposible con la certeza de un testigo ocular. Mateo veía el trauma grabado en el rostro de su padre, la verdad del dolor que había cargado en silencio durante 3 décadas. La historia ya no era sobre un misterio periodístico, se estaba convirtiendo en la tragedia personal de su propia familia. Fue entonces cuando Elías le habló de la aflicción de la sangre, le describió la revelación en la sacristía, nombrando al alcalde, a Robles, al padre, le explicó la conspiración para proteger a la familia fundadora. La revelación de la sistemática corrupción humana fue, en cierto modo, más impactante para Mateo que la existencia de un monstruo. La idea de que toda una comunidad pudiera sacrificar a sus propios miembros para mantener un status quo, para proteger el buen nombre de los poderosos, era una maldad que podía comprender, y por lo tanto, más aterradora. El monstruo era una anomalía de la naturaleza, la conspiración era una anomalía del alma humana. Los obstáculos que Elías había enfrentado no eran solo externos. Mientras hablaba, revivía el miedo, la impotencia. Confesó a Mateo cómo había evitado ciertas calles por la noche, cómo había empezado a llevar un pesado crucifijo de plata en el bolsillo, no por fe, sino por un miedo supersticioso que se avergonzaba de admitir. Le habló de la vigilancia constante, de las miradas en el Patterson-Bus, pueblo que le recordaban que él era uno de ellos, un guardián del secreto. La burocracia de la mentira era asfixiante, y él había sido uno de sus funcionarios. Su propio envejecimiento, se dio cuenta, era un mapa físico del peso de ese secreto. La descripción de la criatura fue el golpe final. Elías se esforzó por evitar el lenguaje del folclore. No usó la palabra hombre lobo. La describió como una patología grotesca. Imagina un crecimiento óseo y muscular explosivo, incontrolado. La piel se desgarra, los huesos se alargan en ángulos incorrectos. No es una transformación limpia como en las películas, es un infierno biológico. Y lo peor, Mateo, los ojos. Detrás de la furia podías ver algo, un vestigio de la persona, ahogándose en un mar de dolor y rabia. No es un demonio, es una enfermedad que convierte a los hombres en monstruos y a los monstruos en víctimas de su propia carne. El clímax de la confesión fue el relato de la noche en que vio la silueta, la forma en que se movía, con una gracia depredadora que contradecía su estructura antinatural. El sonido que emitía, una mezcla de gruñido y lamento humano. Fue el momento en que su negación científica se rindió. En ese momento supe, dijo Elías, con la voz quebrada por primera vez, que hay cosas en este mundo para las que la ciencia no tiene nombre. Hay habitaciones en la casa de la naturaleza que haríamos bien en no abrir nunca. Nosotros, en San Ginés, vivíamos justo al lado de una de esas habitaciones, y a veces la puerta se abría. Mateo permaneció en silencio durante un largo rato, sus manos alrededor de una taza de café frío. La grabadora que siempre llevaba consigo estaba apagada en su bolsillo. Se dio cuenta de que esto no era una historia para ser publicada, era una herencia, una advertencia. Miró a su padre y por primera vez en su vida lo vio por completo, no como el doctor distante, sino como un soldado traumatizado por una guerra secreta, un hombre que había cometido actos terribles por razones que ahora terriblemente empezaba a comprender. El enojo que había sentido al principio se disolvió en una profunda y amarga tristeza. ¿Por qué ahora?, preguntó Mateo finalmente, su voz apenas un susurro. Porque empezaste a hacer preguntas, respondió Elías, porque ibas a volver a ese lugar y no te iban a matar por descubrir al monstruo, te iban a matar por descubrir el pacto. La gente de San Ginés protegerá ese secreto con más ferocidad que con la que se protegerían de la bestia. Tú, con tu búsqueda de la verdad, eres una amenaza mayor para ellos que la criatura. A ella pueden encerrarla o esperar a que el ciclo pase. A la verdad, una vez suelta,
no la para nadie. Elías se inclinó sobre la mesa, su rostro a escasos centímetros del de su hijo. La intensidad en sus ojos era la de un hombre al borde del abismo. No fui una víctima directa, Mateo, pero el alma también sangra, y la mía lleva 30 años desangrándose. No te pido perdón, te pido que seas más inteligente de lo que yo fui. Te pido que vivas. Olvídate de esta historia, entiérrala más profundo de lo que yo lo hice. Algunas verdades no nos hacen libres, algunas verdades solo nos encadenan a un horror más grande. La revelación culminante no fue sobre la criatura, sino sobre su legado. La línea de sangre continúa, dijo Elías, su voz cayendo a un susurro conspirativo. La enfermedad, la aflicción no ha desaparecido, está latente, esperando. Tal vez en la generación actual no haya un portador, o tal vez sí lo tienen contenido, pero el potencial está ahí, el gen sigue presente. San Ginés no está curado, solo está en remisión, y tu investigación podría provocar una recaída que nadie podrá controlar. Elías se recostó en su silla, exhausto. La confesión lo había vaciado, había regresado al bosque de su memoria y había enfrentado al fantasma que lo atormentaba. No lo había vencido, pero lo había arrastrado a la luz para que su hijo pudiera verlo. La batalla final no había sido con garras y dientes, sino con palabras y recuerdos, y las heridas que dejaba eran igual de profundas, igual de permanentes. Miró a Mateo, que parecía haber envejecido 10 años en una hora. El peso del conocimiento era visible en sus hombros. No hubo más preguntas. El ruido del café a su alrededor parecía venir de otro mundo. Estaban aislados en su propia burbuja de horror y verdad. Mateo asintió lentamente, una y otra vez, como si tratara de asimilar el nuevo mapa de la realidad que su padre le había dibujado. Una realidad donde los monstruos eran reales, pero los hombres eran peores. Una realidad donde el silencio era un arma y la verdad un veneno. El joven periodista investigador había muerto en esa mesa. En su lugar estaba naciendo el hijo de un cómplice. Elías sabía que había puesto a su hijo ante una elección imposible: publicar la verdad y arriesgarse a desatar el caos y la violencia, o convertirse en el nuevo guardián del secreto, heredando la carga que había destruido a su padre. No había una salida limpia, no había redención, solo había diferentes grados de condenación. La batalla había terminado, pero la guerra por el alma de San Ginés, y ahora por la de su hijo, estaba lejos de acabar. El momento de la verdad había pasado, dejando tras de sí un paisaje de desolación emocional. Elías no se sentía más ligero, no había catarsis, solo el frío reconocimiento de que había transmitido su enfermedad, su trauma, a la única persona que había intentado proteger. La criatura de San Ginés dejaba cicatrices físicas, pero el secreto dejaba un tipo de herida diferente, una que se heredaba, una que se pasaba en la sangre de la memoria. Finalmente, Elías se puso de pie, dejó la caja de metal sobre la mesa. «Ahora es tuyo», dijo. «Toda la evidencia, toda la culpa. Decide qué hacer con ella». Se dio la vuelta sin esperar respuesta y caminó hacia la salida del café sin mirar atrás. Sabía que si lo hacía, su resolución se quebraría. Dejaba atrás a su hijo solo para que se enfrentara a los fantasmas que él le acababa de legar. Afuera, el sol de Jalisco le pareció demasiado brillante, demasiado indiferente. El mundo seguía girando, pero para dos hombres, un padre y un hijo, el eje se había torcido para siempre. Elías había vuelto de la batalla, no como un vencedor, sino como un desertor que había enviado a un nuevo recluta, su propio hijo, a ocupar su puesto en el frente de una guerra que nunca terminaba. El regreso a la soledad de su departamento no fue un alivio. El silencio que lo recibió era diferente. Antes era el silencio de su propia culpa. Ahora era un silencio compartido, un vacío que se extendía hasta donde estuviera su hijo. Había ganado la batalla para salvar la vida de Mateo, pero quizás a un costo terrible. Le había entregado el alma de su hijo a la misma oscuridad que había consumido la suya. La confesión terminal de Elías no fue escrita con tinta sobre papel, sino grabada con palabras en el alma de su hijo. Desde la ventana de su departamento observó cómo el crepúsculo teñía de naranja y púrpura el cielo de Guadalajara y sintió el peso de su acto final. No había sido una absolución, sino una sentencia. Había liberado la verdad solo para encadenar a Mateo con ella. La amenaza no había sido eliminada, simplemente había cambiado de guardián. El monstruo de la sangre seguiría durmiendo en los genes de la familia fundadora, y el monstruo de la memoria dormiría ahora en la mente de su hijo. Se dio cuenta de que algunas historias no tienen un final, solo pasan de una voz a otra, como una maldición oral. La lucha ya no era física, ya no se trataba de escopetas y patrullas nocturnas. La verdadera batalla,
La que importaba era ahora una de legado y responsabilidad. ¿Qué haría Mateo con esa verdad tóxica? ¿La convertiría en una bomba periodística que destruiría un pueblo y probablemente su propia vida? ¿O la absorbería, permitiendo que el veneno del silencio lo corroyera desde dentro, como le había pasado a él? Elías había presentado la evidencia, pero el veredicto y la sentencia estaban ahora en manos de su hijo. Se había lavado las manos, pero sentía la mancha más profundamente que nunca. Era la paradoja de su condena. Para proteger a su hijo, tuvo que destruirlo. Imaginó los campos de agave bajo la luna llena, el silencio expectante de la tierra que ha bebido sangre. Sabía que la bestia, o su potencial, seguía allí. La enfermedad era paciente. Podía saltarse una generación, dos, pero la semilla de la violencia estaba plantada en el corazón de esa tierra y de esa estirpe. Su confesión no había sido un exorcismo. Había sido, en el mejor de los casos, un aplazamiento, una advertencia para el próximo guardián del faro, señalando las rocas donde él mismo había naufragado. La historia de San Ginés era un círculo, y él solo había logrado pasar la antorcha a la siguiente víctima. Sus últimos años, lo supo en ese momento, no serían de paz, serían una vigilia. Estaría esperando la llamada, el titular en el periódico, la señal de que el ciclo había comenzado de nuevo, o peor aún, esperaría el silencio de su hijo, un silencio que le diría que había elegido el mismo camino de autoexilio y penitencia. La verdadera herencia que le había dejado no eran las propiedades ni el dinero, sino una verdad tan pesada que podía quebrar la espalda del alma. La responsabilidad histórica de saber y callar era ahora de Mateo. Elías Varela, el hombre de ciencia, finalmente tuvo que aceptar que había fuerzas que no podían ser diseccionadas ni contenidas. El mal era una de ellas. No solo el mal sobrenatural de una criatura imposible, sino el mal mundano y calculador de los hombres que lo protegían. Este segundo mal era el más insidioso, porque se disfrazaba de orden, de tradición, del bien mayor. Había aprendido que el silencio de los hombres buenos es el abono en el que florecen los monstruos, y él había sido uno de los jardineros más diligentes de ese jardín macabro. Dejó de mirar por la ventana y se dirigió a su escritorio, no para escribir una nota, sino para abrir un viejo libro de anatomía. Pasó las páginas, observando las ilustraciones de músculos, huesos y sistemas nerviosos. Todo tan lógico, tan ordenado, una hermosa mentira. El mapa del cuerpo humano no mostraba dónde se aloja el alma, dónde reside la culpa o dónde se esconde un secreto. La ciencia le había dado las herramientas para entender cómo moría un hombre, pero no le había enseñado nada sobre por qué se elige matar o por qué se elige callar. El peso de la memoria ya no era solo suyo. Al compartirlo, no lo había dividido, lo había duplicado. Ahora existía en él y en su hijo. Era una entidad propia, un fantasma familiar que se sentaría a la mesa en cada cena, que estaría presente en cada llamada telefónica silenciosa. No había escapatoria. El conocimiento, una vez adquirido, no puede ser devuelto. La puerta a esa habitación oscura de la naturaleza se había abierto para Mateo y nunca podría volver a cerrarla por completo. Elías solo podía esperar que aprendiera a vivir con la oscuridad mejor que él. En su mente vio un último acto, un gesto final que nunca realizaría, pero que resumía su legado. Se vio a sí mismo entregándole a Mateo no un archivo de notas, sino un estetoscopio, un instrumento para escuchar los latidos del corazón. Escucha con atención, le diría. A veces, el silencio entre latidos es más revelador que el sonido mismo. Aprende a escuchar. El silencio, hijo mío. Ahí es donde viven los monstruos. La noche finalmente cayó por completo, y Elías no encendió las luces. Se quedó en la oscuridad, un lugar que ya no le asustaba, porque la mayor oscuridad ya no estaba afuera, sino adentro. Se había vaciado de su secreto y ahora solo quedaba el eco. Un eco que resonaría en su estirpe. La amenaza no era que la criatura volviera a matar, sino que la historia se repitiera, que otro joven médico idealista fuera atrapado en la misma red, que otro hijo tuviera que heredar la verdad de un padre cobarde. No se arrepentía de haber hablado, se arrepentía de haber tardado 30 años en hacerlo. Ese tiempo perdido, esas vidas que quizás se hubieran salvado, era el verdadero juicio al que se enfrentaba. Su confesión no era el final de la historia, era apenas el prólogo del siguiente capítulo, un capítulo que sería escrito por Mateo, y él, Elías, solo podría leerlo desde la distancia, como un fantasma que observa el mundo de los vivos. Se sentó en su sillón, el mismo desde el que había comenzado esta última batalla, y cerró los ojos. No buscaba el sueño, sino una forma de silencio interior. Sabía que su historia era una advertencia, una profecía amarga
y un fardo, una confesión que demostraba que las cicatrices más profundas no las dejan las garras de un monstruo, sino el peso de una verdad que se decide no contar. Su último pensamiento coherente, antes de que la fatiga lo venciera, no fue una imagen de la bestia, sino una pregunta dirigida a su hijo, al mundo, a cualquier dios que pudiera estar escuchando. Una frase que resumía el legado de San Ginés de la Sierra, una advertencia final grabada en el aire de la noche. El pacto no se sella con sangre, se sella con el silencio, y la única forma de romperlo es gritando aunque nadie te escuche. ¿Qué estarías dispuesto a callar para proteger al mundo? Deja un corazón si crees que hay verdades que merecen ser contadas. Comenta, el bosque no olvida, si también sientes que el silencio puede ser un enemigo.